Feliz miércoles, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Globovisión Salud. Yo soy Oriana Díaz y los saludo en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue a sus hogares. Desde ya puede realizar sus dudas y sugerencias a través de nuestras vías de contacto salud_gb en Twitter y noticiasalud@globovisión.com, nuestro correo electrónico. Y todo el equipo de Noticias Globovisión Salud felicita el día de hoy a los pediatras en sus días. Desde aquí les enviamos los más sinceros deseos para que sigan cumpliendo la hermosa labor que realizan, que es cuidar y velar por la salud de los más pequeños. Antes de iniciar con nuestro tema del día de hoy, veamos un material que realizó nuestro equipo de producción. Desde 1939 se celebra cada 20 de enero en Venezuela el Día del Pediatra, establecido por la Sociedad de Puericultura y Pediatría, una de las sociedades más antiguas del país, a la que se encuentran afiliados más de 5.000 expertos. El pediatra es el especialista médico cuyos estudios se centran en los niños y las enfermedades que sufren. Esta vocación se define como especialidad médica desde el nacimiento hasta la adolescencia, donde distinguen 5 periodos: recién nacido, lactante, preescolar, escolar, adolescente. Hoy, en Noticias Globovisión Salud, reconocemos la hermosa labor de estos profesionales de la medicina. Y hoy me acompaña el doctor Isaac Mosquera, director del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, y es que vamos a hablar del síndrome de Guillain-Barré. Y es que actualmente, doctor, se ha visto como un auge en los casos de este síndrome. ¿Por qué será? Se ha visto relacionado por enfermedades como el Zika o el chikungunya. Pero antes de caer en ese punto, quisiera que me explicara de qué se trata este síndrome. El síndrome, gracias Oriana por compartir este momento, el síndrome de Guillain-Barré fueron 2 investigadores que en el año 1916 describieron por primera vez los síntomas de este síndrome. Y desde esa época pues se ha venido estudiando y cada vez hemos tenido mayor información. Hoy se sabe que está en relación con una alteración del sistema inmunológico y esto ataca las células que atacan a la mielina de los nervios periféricos. Y por eso las características clínicas de este síndrome son debilidad muscular distal. O sea, comienzan los pacientes a tener debilidad en los pies, dificultad para caminar, dificultad para agarrar las cosas, y también comienzan a tener algunos síntomas que pueden aparecer como los hormigueos, sensaciones extrañas que se llaman parestesia, disestesia, o también pueden en algunos otros casos tener debilidad muscular en los músculos de la cara. Y cuando esto ocurre, pues ya eso está considerado otro síndrome, que es el síndrome de Fisher. Este síndrome, perdón, para que concluiste la idea, se caracteriza por debilidad muscular progresiva y ascendente, es decir, que comienza desde los pies y va hacia el centro. ¿Cuál sería como el síntoma más severo, en el peor de los casos, que podría suceder? En el peor de los casos, cuando esta debilidad va ocurriendo, puede afectar a los músculos del tórax y también el diafragma, toda la musculatura roja. Y al tener esa alteración, pues los pacientes pueden empezar a tener tos, dificultad para respirar, y esto indica que hay un compromiso de los músculos de la caja torácica, y esto hace que se tome en cuenta, porque esto va a dar la gravedad del síndrome. ¿En qué caso sería más riesgoso que se presente el síndrome de Guillain-Barré? El síndrome, mira, en los casos de pacientes, por ejemplo, inmunosuprimidos, pacientes con SIDA, pacientes con enfermedades cualquiera que estén inmunosuprimidos o que estén recibiendo tratamiento con inmunosupresivos, pacientes con enfermedades inmunológicas, tipo artritis reumatoidea u otras enfermedades, o también en los ancianos. Y también hay que considerar que hay que tener en cuenta que hoy en día deben estar alerta todas aquellas personas que tengan una infección con dengue, con chikungunya o con Zika, porque generalmente la característica del síndrome es que aparece posterior a un cuadro infeccioso. Generalmente
él no cursa con fiebre, pero el cuadro infeccioso previo, es un cuadro viral, puede desencadenar posteriormente el aumento de la temperatura y cuando llega ya a aparecer los síntomas del Guillain-Barré, pues obviamente no va a encontrar la fiebre. ¿Después de cuánto tiempo podría presentarse? Generalmente en el periodo de incubación puede estar entre unos 10 días, en otros puede ser mucho más rápido, pero generalmente entre 5 y 10 días pueden aparecer los síntomas. Otros un poco más tardío y hay personas que hasta 2 meses después de haber tenido un cuadro infeccioso pueden aparecer con un síndrome de Guillain-Barré. ¿Es común en qué tipo de pacientes, en qué personas son las que están en riesgo de sufrirlo? Por ejemplo, actualmente se está viendo un repunte de infecciones por el virus de Zika. Eso es un arbovirus y generalmente se caracteriza porque tiene un rash, un cuadro de febril de 38.5 grados, generalmente malestar general. Es como un cuadro gripal muy parecido al dengue y muy parecido al chikungunya, pero con sus diferenciaciones. Entonces, en el caso del chikungunya va a afectar las articulaciones de las manos, en el caso del Zika va a afectar más el estado general, va a afectar la garganta. Hay un cuadro que pueden confundirse incluso. Para eso hay algoritmos que se han desarrollado para poder descartar y hacer el diagnóstico correcto de estos 13 virus que son propagados a veces por el mismo vector, que es el Aedes aegypti, que es el zancudo que tenemos acá con más frecuencia. Y actualmente hay una propagación de estos virus de Brasil, hay también propagación por la vía Panamá, Centroamérica, también hay casos de Colombia, donde hay un repunte Brasil, significativo. en casi 20 países. Y bueno, hay muchos países en Latinoamérica que están afectados ahorita y este es un punto que nos alerta y nos pone en precaución por el cuadro de cualquier infección que pueda generar a posterior un síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, el año pasado también sufrimos como digamos una epidemia de chikungunya y no se reportaron casos del síndrome. Entonces, ¿por qué con el Zika exactamente? Bueno, porque el Zika generalmente es un cuadro más lento, más insidioso y afecta mayor el sistema inmunológico y es por eso que puede afectarse más fácilmente y desarrollar el Guillain-Barré. Me comenta que da porque, o sea, puede surgir por enfermedades como el Zika, el chikungunya o el dengue. Esto quiere decir que es prevenible. Sí, es prevenible. Obviamente, si nosotros tenemos todo lo que se pueda prevenir desde el punto de vista del agua, la acumulación de agua en diferentes depósitos inadecuados, llámese cauchos, la basura, pozos mal tratados, el agua mal manejada y generalmente depositada en las casas con porroncitos bien bonitos para las flores, las matas, toda esta cosa es propicio para el desarrollo del vector. Entonces lo que tenemos es que evitar eso para evitar las infecciones virales a través de estos vectores. Ahora, en el caso de Guillain-Barré, fíjate que es importante conocer los síntomas iniciales para poder atender este caso a tiempo. Hay que considerar que la enfermedad de Guillain-Barré es una emergencia cuando se empieza a presentar. Es una emergencia neurológica y debe ser detectada por especialistas. No cualquier persona puede atender a esto, pero cuando el médico ya tiene los síntomas y lo examina, va a encontrar unos signos que son muy importantes para el diagnóstico, como son la pérdida de los reflejos, la pérdida de la fuerza muscular y las pruebas a veces que se hacen para hacer funciones pulmonares, para ver cómo está todo lo que es el compromiso respiratorio. Si todo eso está alterado, pues hay que tomar una decisión inmediata de reportarlo y referirlo a un hospital que pueda tener toda la instrumentación adecuada para manejar estos casos. Debe tener una unidad de cuidados intensivos, debe tener intensivistas y debe tener médicos internistas especializados y neurólogos que cuenten además con facilidades para poder hacer el diagnóstico a través del estudio del líquido cefalorraquídeo, porque la forma de hacerlo es haciendo una punción a nivel lumbar y sacar el líquido, estudiarlo y ahí vamos a ver lo que se llama una disociación
de las proteínas y las células. Las proteínas se elevan y las células no se elevan, y eso es lo que nos da el diagnóstico típico por el estudio del líquido cefalorraquídeo. Y posteriormente a eso hay que hacer un estudio de electromiografía. ¿Qué es un estudio de electromiografía? Pues es un estudio neurofisiológico que se utiliza para poder evaluar la conducción de los nervios y ver si hay un enlentecimiento de acuerdo a los parámetros normales. Doctor, ¿cuáles serían las complicaciones que podría generar este síndrome después de padecerlo? Una vez instalado el cuadro, ya diagnosticado con su líquido cefalorraquídeo estudiado, con su electromiografía, y ya hay que hacer un tratamiento. El tratamiento y las complicaciones van a estar relacionados. Si se hace un tratamiento a tiempo, a veces uno puede hacer una plasmaféresis, una transfundir plasma, o sea, intercambiarlo, y luego para poder hacer un cambio de anticuerpos en todo el cuerpo. Y eso se hace en un hospital que tenga banco de sangre, donde tenga todas las condiciones. Si no hay eso a la mano, hay que empezar con inmunoglobulina. La inmunoglobulina es muy importante porque va a actuar sobre el proceso autoinmune. Y obviamente en Venezuela tenemos ambos, no tenemos ninguna dificultad porque hay bancos de sangre y se pueden hacer una plasmaféresis en forma oportuna. Y Venezuela tiene además, a nivel del IBIC, tiene una empresa que se llama Quimbiotec, que es la que suministra gratuitamente a todos los venezolanos cuando lo necesita una inmunoglobulina. Por eso no hay que preocuparnos, porque debe haber en el país, como es lógico. Ahora, ¿qué pasa si eso no existe? Okay. Entonces ahí vienen las complicaciones, porque este paciente puede correr el riesgo de morir. Y aún tratándolo en las mejores condiciones, un 5% tiene ese riesgo. Por eso el diagnóstico a tiempo, el tratamiento a tiempo y la respuesta de todo un equipo multidisciplinario para iniciar una rehabilitación a tiempo va a evitar las complicaciones. Las secuelas en este caso, si no se hace lo que hay que hacer, son muy graves. Aunque esta enfermedad es fuerte, es aguda, el 80 y 90% de los pacientes se recupera. Sin embargo, ese 10 o ese 20%, ¿cómo serían las secuelas? ¿Cuáles serían esas secuelas que los afectarían? Muchos de esos pacientes pueden quedar con trastornos de debilidad muscular distal, dificultad para caminar, dificultad para la aprehensión, dificultad para la movilización. A veces pueden estar en silla de ruedas por un tiempo. A veces muchos de esos pacientes que no son tratados adecuadamente quedan con un daño importante en los nervios periféricos porque ellos se van luego a regenerar, pero esa regeneración es muy lenta y este es un proceso que puede durar hasta un año o más para la rehabilitación. La recuperación es un punto importante, entonces, ¿cómo debe ser? La recuperación para hacerla necesita de un buen equipo de rehabilitación, un buen equipo multidisciplinario que maneje toda la sintomatología, porque son pacientes que se deprimen, son pacientes que van a requerir ayuda a veces psiquiátrica, van a requerir ayuda psicológica, ayuda por terapia física, ayuda en los servicios de nutrición, ayudas por médicos a veces otorrinos, médicos que tengan de todas las áreas que puedan intervenir en las complicaciones que puedan. Generalmente cuando hay alteración del sistema autonómico, puede haber elevación de la hipertensión arterial, va a requerir, por eso los médicos intensivistas o cardiólogos, puede haber trastornos variables. La sintomatología puede ser aparatosa muchas veces, dependiendo del grado de afectación del sistema periférico y autonómico. O sea, que es un equipo bien amplio que necesita el paciente que requiere un equipamiento tanto instrumental, humano, para poder sacarlo a flote. Actualmente, ¿cuál es la incidencia, doctor? La incidencia de esta enfermedad en condiciones normales, sin ninguna epidemia viral y todo esto, es de un 0 a 5 por 100.000 habitantes a 0.9%, ¿no? Por 100.000 habitantes. Pero en Venezuela, actualmente, como hay un repunte de cuadros virales, pues tenemos un alto riesgo. Por eso llamamos a la prevención. Hoy en día, afortunadamente, ya está circulando a nivel del Ministerio Popular para la Salud, ya todos los
protocolo para el manejo del síndrome de Guillain-Barré, que se encuentra ya, pueden solicitarlo a los médicos, y también se encuentra todo lo que son fichas para detección del virus del Zika. Esto es importante porque acuérdense que nos afectamos, todos los médicos tenemos que estar preparados y tenemos que estar formados, porque una vez que esto ocurre y no se maneje bien, las consecuencias son fatales, y sobre todo cuando son seres queridos que simplemente de alguien, porque Claro. todos somos seres queridos de alguien y todos somos importantes. Todo eso, la atención y la protección y la prevención que podamos hacer desde niveles con políticas, desde a nivel central y hasta desde el Ministerio de Sanidad hasta el último alcalde que esté en el país, tiene que alertarse con esto, porque esto es una complicación que puede afectar a cualquiera. Doctor, ¿estos pacientes podrían volver a padecer el síndrome de Guillain-Barré? Pueden padecerlo, depende de una reinfección. Okay. Y puede agravarlo y ¿Son puede muchos ser... los casos? No son muchos, afortunadamente. Ya para ir finalizando, doctor, ¿cuáles serían entonces sus recomendaciones? Y vamos a recalcar de nuevo los síntomas para que las personas en casa estén bien atentos y pues acudan de inmediato a algún especialista pues para evitar posibles complicaciones. Si usted ha tenido un cuadro viral, fiebre de cualquier tipo que sea, y comienza a notar debilidad para caminar, la fuerza de los músculos, dificultad para agarrar cosas con las manos, dificultad para caminar, o que sienta dificultad para respirar, o que tenga tos y no sepa qué está pasando, usted ve que no es normal, acuda a un médico internista. El médico internista debe estar preparado para pensar en que puede estar en presencia de este síndrome y él va a tomar las medidas necesarias para referirlo al sitio adecuado, hacer la punción lumbar a tiempo, hacer la electromiografía a tiempo, hacer el diagnóstico serológico viral necesario y imponer el tratamiento, que es una plasmaféresis o una inmunoglobulina. Y recordar siempre que los niños requieren inmunoglobulina, preferiblemente que una plasmaféresis, y tenemos que estar preparados para todo eso. En caso de las mujeres embarazadas antes de despedir, ¿qué casos, ocurren aquí? Bueno, ¿qué pasa? Ahorita hay muchos casos, mujeres embarazadas, un cuadro viral siempre puede afectar, si está en el primer trimestre del embarazo, puede afectar al feto. Y acuérdense de la rubiola, acuérdense de cualquiera de estos que pueden afectar el sistema nervioso. En el caso del Zika, esto puede producir una microcefalia con alteraciones graves a nivel del sistema nervioso. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de salir embarazados en esto cuando hay epidemias de estos tipos de virus, porque el riesgo de tener un hijo en estas condiciones es bastante grande de un daño a futuro. Y sobre todo, ya incluso constitucionalmente en Colombia están autorizados los abortos para casos demostrados de no crecimiento del cerebro en estas madres embarazadas. Doctor, ¿sus redes sociales? Es @neurologis, NEUROGIS, y mi correo doctorisaac.mosquera@gmail.com. Gracias por acompañarme el día de hoy. Conversamos con el doctor Isaac Mosquera, neurólogo, director del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas.